En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. El cafecito está servido, humeante, y lo vamos a compartir con un querido amigo que lleva una vida atravesada por la pasión por el fútbol. El hombre, como decía en el comienzo del alargue de fin de semana, nació futbolista y con el tiempo se hizo relator y director técnico. Vamos a charlar con Rodolfo De Paoli. Rodo, buenas madrugadas, ¿cómo va? Hola Leo, querido, qué placer estar acá contigo, escuchándote, porque además de la admiración que siento a tu profesión como relator, también a tu vocación y con tanta pasión que haces periodismo, cosa que yo no soy, pero que sí admiro del periodismo puro y natural que haces habitualmente. Así que la verdad que cuando me diste la posibilidad y la invitación, no dudé un instante, y para mí es un placer estar charlando con vos. Así como lo escuchan, Rodo siempre fue de la misma manera. Yo no sé si vos lo recordás, Rodo, pero yo sí, porque en ese momento todavía no eras el Rodolfo De Paoli masivamente conocido. En aquel momento yo relataba la campaña de Vélez, si mal no recuerdo, AM610 creo. Y un día me lo cruzo a Rodolfo, no me acuerdo en la previa de qué partido, y me dijo, yo te escucho, me gusta lo que haces, y digo, mira, sigo la campaña de Nueva Chicago, me dijo él en aquel momento, y dije, qué humildad en este medio tan competitivo, de tanta envidia. Y Rodó todavía no era el que es hoy, pero nunca perdió esa dignidad del señorío que expresa a cada rato. Cuando me cruza, el tipo es generoso como lo fue recién, pero siempre fuiste de la misma manera, Rodo. Sí, lo recuerdo, fue seguramente, no sé si el año exacto, no debe haber pasado entre el 2002 y el 2001, seguramente fue en el 2002. Y bueno, y yo era un fanático cuando empecé a relatar de las radios partidarias, ¿no? Para aprender. Y bueno, y estaba Darío Tonón, que también relataba la campaña de Vélez en otra emisora, la gente de Olboy, con Pablo Ladaga, con un montón de gente que en ese momento para mí, como es tu caso, escuchaba, y para mí eran tipos que respetaba mucho, y obviamente algunos me gustaban más que otros. Hacía zapping de Radio Continental con Víctor Hugo, pasaba Mariano Clos por Radio La Red, y así como futbolero de alma, no como querer ser relator. Y en ese año que te crucé, seguramente habrá sido, insisto, el 2002, yo relataba la campaña de Nueva Chicago en AM 1440, hacía muy poquito, y también era muy curioso, o sea, era de golpear la puerta de Alejandro Fabri y Walter Nelson y preguntar cómo era esto, de relatar en la tele. Bueno, ahí yo descubrí, entre comillas, por qué te sorprendiste, porque realmente uno que no es del palo, recién ahora, después de ya van 15 años que están esto relatando, tanto en radio como en tele, entendí claramente por qué te sorprendiste, porque claro, el medio es muy muy difícil, es un medio de egos, en todos los medios hay egos, en todos los lugares hay egos, el fútbol ni te cuento dentro de un vestuario, pero hay un entre comillas, un entendimiento, no quiero hablar de código, una comprensión, un sinónimo de jamás un futbolista, aunque lo pueda llegar a pensar, diría, o pueda llegar a decirle a un cronista, bueno, estoy esperando que se lesione fulano para jugar, o no me gusta cómo juega tal jugador, debería jugar yo. Aunque posiblemente lo pueda llegar a pensar, o sea, es un tipo que si llegara a decir una cosa así, en el vestuario automáticamente es expulsado. Claro. Pero obviamente que obviamente hay miserias humanas, porque o sea, pasaron, yo fui futbolista en el 2000, entre el 97 y 2000, y en el 2019 me tocó dirigir a Chicago, hasta hace poquito, hasta marzo de este año, y también encontré miserias humanas de jugadores que son consagrados. Así que, en definitiva, algunos lo disimulan más que otros, y no hay que etiquetar
que el ambiente del fútbol, los futbolistas son lo más sano, los periodistas son lo peor, o los dirigentes son lo peor. Yo creo que somos seres humanos detrás de una pasión llamada fútbol, algunos de algún lugar más importante, otros de un lugar menos, pero sobre todas las cosas somos personas que tenemos que tener valores éticos y morales por encima de si nos toca ocupar un lugar de entrenador, de periodista, de director técnico o de relator, ¿no? Estamos hablando con Rodolfo De Paoli, con Rodo De Paoli, en el alargue de fin de semana. Dije bien, ¿no?, cuando te presenté. Vos naciste futbolista. ¿Cómo nace tu vocación por el relato? Porque naciste futbolista por tu viejo, por Chicago, por la pasión que ya se respiraba por el fútbol en tu casa. Pero de repente nace tu vocación por el relato. ¿Cómo fue? ¿Te acordás en qué momento o cuáles fueron los momentos en los que vos te diste cuenta que querías ser relator de fútbol? Mira, querer ser relator de fútbol, solamente quise serlo cuando empecé a hacerlo justamente aquel año que te maté a preguntas, porque es un poco donde la vida me puso en aquel momento circunstancial, ¿no? Pero sinceramente yo relato fútbol desde muy chiquito, pero no por querer ser relator de fútbol, sino porque mi vida detrás de una pelota, jugaba la pelota en los recreos como todos los chicos del colegio, jugaba al fútbol en el club de barrio, como la mayoría, y después en cancha de 11 a Federado en AFA, primero en Ferro, después en Chicago, como ya no tantos. Y en los tiempos libres había que ir a hacer la tarea en casa. Y la tarea no se hacía nunca, Leo, la tarea siempre, sinceramente, lamentablemente, y no lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Pero la pelota me obnubilaba, y jugaba la pelota en la calle, y cuando se hacía de noche había que entrar para bañarse, hacer los deberes y cenar. Y en ese hacer los deberes me ponía a jugar con los muñequitos de torta, que estoy hablando ya prácticamente no, ni siquiera de séptimo grado, de primer grado, desde que iba al jardín, jugaba con las figuritas recortadas de los diarios, le pedía a mi papá, a mi mamá las figuritas, y le ponía cartón atrás y jugaba a hacer goles. Lo que pasa es que, claro, me crié en un vestuario de fútbol. Era la mascota de Nueva Chicago en el año que fue campeón en el 81. Muchos no lo saben, claro. Pero Jorge De Paoli, el papá de Rodo, fue, decime si me equivoco, pero creo que en 2 etapas diferentes presidente de Nueva Chicago. En tres, ese momento fue la primera, en ese momento fue la primera en el 81, y yo tenía 3 años y medio, y bueno, y me llevaban a todos lados, era la mascota, y me crié en el vestuario. Entonces, la pelota estaba atravesada en mi destino, claro está. Bueno. Y el relato era para hacerlo más real, lo que no podía ser real en el colegio, en la calle, en la vereda, o en la habitación jugando un cabeza. Era demasiado tarde, había que no hacer ruido, y me ponía a relatar bajito y a fantasear los goles que mañana seguramente iba a ser en el barrio o en el colegio. Escuchá. Eso fue un poco, ¿no? Escuchá, como Héctor Bandarelli, el protagonista de uno de los cuentos de Alejandro Dolina, que se relataba sus propios partidos. El tipo jugaba y relataba, hasta que se concentraba tanto en relatar que los compañeros le dijeron, bueno, andate a un costado de la cancha y relatá los partidos, pero dejá de jugar con nosotros. Claro, es tremenda esa historia. A mí me pasaba al revés, Leo. Yo me ponía la radio portátil y escuchaba a Víctor Hugo, y de lo que iba diciendo Víctor Hugo yo iba corriendo con la pelota. Mira, bueno, ahí está. Cuando jugabas a la pelota, de pibito, en esa etapa que tan bien describías, y relatabas tus propios partidos, ¿quién decías que eras? ¿Qué sé yo? Yo cuando era chiquito y me mandaban al arco, decía Gatti. Si me mandaban adelante, decía Morete, de mi época, bueno, mirá, ¿no? Sí, te entiendo. A ver, me río porque, y ahí es donde el que va a escuchar la nota para siempre va a entender que definitivamente no soy ni de River ni de Boca. Y esto por ahí habla un poco en contra de si algún día relato River y Boca, porque es un poco la magia de que la gente cree que soy de River y de Boca, y la mayoría escucha eso. Yo era todos, era Gatti, era Pumpido, era Comiso y Navarro Montoya, era Ramón Díaz y era Comas.
¿Por qué? Porque al ser hincha de Chicago y Chicago estar siempre, o sea, no era hincha, era mi club, era más que ser hincha. O sea, mi club, mi identidad era Chicago. Y como Chicago no jugaba en esos partidos que se relataban y no se veían los goles en esos partidos que pasaban por televisión o repetición, o no salía el gráfico y apenas un poco en Solo Fútbol, lo que consumía eran todos, absolutamente todos, de ser Rubén Paz hasta ser Burruchaga. Entonces, no es que quiera quedar bien con todos, sinceramente, en ese momento hasta compraba las camisetas de todos los equipos, de los ídolos circunstanciales. Me he comprado circunstancialmente el mismo 6 metros, una camiseta de River y de Boca, porque quería ser, por un lado, el Beto Alonso, y por otro lado, quería ser el Chino Tapia. Era ese el delirio tal por lo que me generaba el fútbol, ¿no? Ahora, lo que queda claro es que lo que primero nace en vos es la vocación de futbolista, las ganas de jugar a la pelota, y después aparece el relato en tu historia y en tu vida. De hecho, el primer sueño, me imagino, cumplido, fue jugar en la primera del club que sos hincha, de Nueva Chicago. Sí, la verdad que cuando estuve en una preselección sub-17, que fue el equipo que fue un equipazo, que terminó tercero en el Mundial, donde jugaba La Paglia y Aymar, yo estuve en la selección del ascenso. Y finalmente no quedé, pero digo, con esos 16 años, el Mundial fue en Ecuador, yo me acuerdo que cuando entrenaba, sinceramente mi sueño real más cercano, y jugaba con esa fantasía de adolescente, si era más probable debutar en la primera de Chicago y ser parte del equipo de Chicago, o jugar en la selección argentina juvenil, y sinceramente quería jugar en Chicago. Era lo que me quitaba el sueño, así que en definitiva, sinceramente, el sueño inicial lo cumplí. Así que en ese sentido no me puedo quejar. A veces ahora hace mucho no lo hago, pero hace un par de años justo encontré unos videos viejos, y cuando veía que salía a la cancha con la ropa de jugador y por la manga en un partido televisado con Chacarita, donde Miguel Simón relataba el partido, y vos decís, pucha, estuve ahí, y me latía el corazón más fuerte ahora viéndolo que en el momento de salir a la manga, sin tener tanta conciencia que un joven de 18 años iba a jugar y estaba cumpliendo uno de sus sueños contra Chacarita por televisión, ¿no? Qué bárbaro. Te manda un gran abrazo Dani Bareto, que está escuchando, y hay muchísimos... Es un amigazo, Daniel. Y hay muchísimos oyentes que están escribiendo en las redes sociales y que te saludan y que preguntan. Ya los vamos a mencionar, siempre digo lo mismo. El otro día nos pasó cuando charlamos con el Turco Hueve. No podemos nombrar a todos porque no nos alcanza el programa y porque tendríamos que dejar de lado la charla. Agradecemos que nos escriban, vamos a leer los que podemos. Recién decías que mirabas aquel partido cuando Chicago enfrentó a Chacarita y a vos te tocó ser protagonista y te emocionabas o te latía más rápido el corazón ahora que en aquel momento. ¿Te pasa lo mismo con los relatos? ¿Sos de escucharte en relatos viejos, en partidos importantes que relataste? Sí, ahora ya no tanto, pero en el comienzo de mi carrera de relator, así como era un curioso preguntón, también era muy crítico conmigo mismo, me grababa todos los partidos que relataba. Mirá. En el cassette, y muchas veces lo grababa en VHS según el partido que a veces lo daba a la tele, y lo empataba, y según cómo lo iba empatando me iba tomando lección y anotaba en un cuaderno, ¿no? Y no me gustaba nada de lo que hacía Leo, la verdad que recién ahora, en el último Mundial, me sentí un poco más conforme, y en el último partido de Madrid, de Boca y River, más tranquilo con el objetivo, pero en los años de inicio era muy duro. Y trataba de escuchar mucho a Víctor Hugo y no copiarlo porque es inimitable Víctor Hugo, pero claro. sí entender tonos, entender metáforas, entender momentos, entender segundos de cantidades de situaciones, sinónimos y antónimos para la posición, en dirección, sobre la posición, anticipa, marca, corta, y me hacía un mini vocabulario, un mini patrón de juego, porque en definitiva, Ley, vos lo sabes mejor que yo, cuando empezás a relatar no te das cuenta de tener inconscientemente repeticiones a los baches, y posiblemente caigas en repetir
demasiadas situaciones que ya no son latiguillos, sino Tal cual. malos hábitos que tenés de inicio, Tal cual. cuando tenés que relatar en especial en radio. Tal cual. Y tal para cual. mí relatar en radio es un máster, relatar en tele no lo menosprecio, de hecho hoy actualmente soy relator de televisión y es mi trabajo, pero relatar en radio me parece que es lo más fascinante, lo más difícil y lo más placentero para el oyente, porque fui mucho tiempo oyente, soy oyente y sé lo que siente el oyente. El que habla es Rodo de Paoli, mejorándonos la madrugada en Radio La Red. Ahora nos vamos a meter en tu etapa de relator, de director técnico también, más profundamente, pero quiero detenerme en lo que fue aquel debut en Nueva Chicago. ¿Quién te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo? Me imagino que el técnico de aquel momento. ¿A quién fue el primero al que se lo contaste? Bueno, te voy a contar las dos versiones porque la versión inicial, que es la original, no terminó cumpliéndose insólitamente. Y es una anécdota para un cuento. A ver. Pero y es una anécdota para un cuento, pero por suerte la vida me dio revanche y me acuerdo a los 4 meses tuve esa posibilidad. Por eso el fútbol es muy ingrato y muy difícil. Resulta que corría el año 97. Estábamos en receso esperando volver a la pretemporada, yo participaba del equipo de reserva y nos habíamos consagrado campeones. En la temporada 96-97 le ganamos la final a Argentino Junior, a Arsenal, y eliminamos a Argentino Junior, que en ese momento ascendió a primera de vuelta. Estaba consolidado como titular con edad de quinta en la reserva, era un mérito grande. Y bueno, era titular y volante con gol, estábamos con muy buen perfil, empiezo a entrenar con primera. Y en una de esas cosas internas del fútbol, el técnico de la cuarta, es un exjugador, Jorge Mora, se entera que justo no había campeonato de reserva, que entrenaba con primera, pero no me iban a utilizar porque era un joven que todavía no había debutado, y me invita con muy buena invitación y mucha seducción a jugar un partido para su cuarta división. Yo no había jugado nunca en cuarta, mi quinta pasé a tercera, contra Almirante Brown. Me tocó el alma, me tocó el corazón, me dijo que era un fenómeno, que necesitaba que me ponga la 10. Bien, Morita. Sí, fenomenal. Y bueno, fuimos y jugamos contra Almirante Brown, ganamos 1-0 y el gol salió bárbaro. Mirá. A la semana siguiente descubro que hay una puja entre el técnico de primera, que era de una dupla, Leandro Pérez y Ovidio Ojeda. ¿Te acordás los dos jugadores que jugaron en el Deportivo Español? Claro que sí. Y me acuerdo que se enoja Leandro Pérez y me dice, ¿por qué bajaste a jugar a cuarta? Y le digo, no, bueno, porque yo estaba de licencia, pero vos tenés que pedir permiso, vos a partir de ahora sos un jugador profesional, si bien no firmaste contrato. Bueno, no lo sabía, discúlpeme. Bueno, medio castigado, entonces me vuelve a llamar Jorge Mora para volver a jugar otro partido importante, que no era tan importante, sino que me lleva al banco. Y si el partido ameritaba, me ponía para que no me lesione y porque no quería el técnico de primera que baje a jugar a cuarta. Claro. Y la vuelta de la vida, Leo, es que me toca entrar para ayudar a ganar al equipo, porque iban empatando 0-0. Y a la primera, segunda jugada que tengo, me pasa lo que le pasó a Messi en Hungría y me expulsan. Mi única expulsión en la vida. No te puedo creer. Y roja directa, bueno, listo, roja directa. Pasa el tiempo, vuelvo a entrenar con la primera, hasta que de golpe pasa un mes. Y bueno, y resulta que Walter Parodi y Leandro Lázaro eran los delanteros, y que Palavecino está con 5 amarillas, y que Marcelo Causeiro tiene una molestia, y que reparten las pecheras y me dan la número 10. Y voy a jugar, hago la práctica formal toda la semana como titular, la pelota parada, hago todo como el enganche reemplazando a Palavecino, y en el ataque era de Parodi, Walter Parodi, que hace poco falleció, el ex jugador del Deportivo Español, claro, y Leandro Lázaro. Y jugábamos ese sábado por televisión contra Quilmes, a cancha llena, aquí un equipo importante. Imagínate, hago el gol en la práctica. Cuando llego a mi casa, me estoy bañando a la noche, y me imagino cómo voy a declarar por televisión si llego a hacer un gol. La vuelta de la vida hizo que el viernes, en el último ensayo previo al partido, aparezca una señora administrativa a los gritos en el medio de la cancha, con unas carpetas y unos papeles volando en medio del campo de juego del estadio,
gritándome hacia mi persona delante de todo el mundo. ¿Qué pasaba, Leo? Estaba suspendido. No, claro. Y que yo era irresponsable porque nunca conté que estaba suspendido. Esto habla también del descontrol que había del club, de que estaba peleado el técnico de primera con el técnico de la cuarta, que no había reserva justo. Claro. Bueno, la cuestión que se enteran y el boletín salía que estaba suspendido y tuve que ir a la platea a mirarlo por desde la tribuna, con una angustia muy grande. Pero 4 meses después tuve la posibilidad de leer ese pizarrón maldito, y en ese pizarrón, viste, esperando que aparezca un día el nombre, decía Rodolfo de Paoli con bolso. Y no me olvido más, concentramos en el hotel. O sea, ¿te enteraste por el pizarrón? Sí, por el pizarrón. No es que fueron y te nadie dijeron, me dijo nada. Mirá, qué sensación linda. ¿Y a quién fue el primero al que se lo contaste? No se lo quise contar a nadie por una cuestión de cábala, porque como ya me había pasado 4 meses atrás semejante impacto, donde en ese momento por poco no le conté al barrio entero que iba a jugar contra Quilmes por televisión y que además iba a jugar de titular. Entonces esta vez me la guardé, además iba al banco, y como eran 17, en ese momento iban al banco 16, dije, no, esa cosa que me dejen de 17, y por la duda no digo nada. Así que se enteraron todos cuando me vieron en el banco de suplente, ¿no? Che, recién hablabas de la reserva, estamos charlando con Rodolfo de Paoli en el alargue de fin de semana, está Chiqui Heredia en la puesta en el aire. Chiqui son las manos del alargue de fin de semana en la trasnoche de sábado, madrugada de domingo. ¿Es verdad que te perdiste un viaje de egresados, o el viaje de egresados, por un partido de reserva de Chicago? No, en verdad, eso es una nota, que medio sacada de contexto, pero en verdad sí, la realidad es que no fui a viaje de egresado. No fui a viaje de egresado, y después, bueno, me pasaban factura el técnico de la quinta división en aquel momento pensaba que me había ido al viaje egresado, pero nunca me fui a ese viaje egresado, y la verdad que cuando existía esa posibilidad, finalmente era un viaje medio chino para ir, faltar, y la verdad que sí, que preferí jugar en reserva, ir al banco de reserva. Claro. Pero ya el viaje egresado ya estaba. O sea, lo que pasa es que ese último año me pasé a quinto año a la tarde, entonces con los chicos de la mañana sí me lo perdí, pero el de la tarde podría haber ido, y sinceramente hizo una elección tranquila, dije no, me quedo. Pero la realidad es que siempre la prioridad la tuvo el fútbol, y no por perderse un viaje egresado, me parece algo lógico, después de tanto esfuerzo de tocar el cielo con las manos, de tomarnos ese famoso 49 a Ciudad Evita, desde Rivadavia y Curapaligüe, haciendo combinación y esperando el 86, y terminando tarde y comiendo la factura y juntando las monedas de 50 centavos, y entre 6 o 7 poniéndole el polvito Tang al agua mineral, y cuidándonos de que no nos roben el bolsito entre los 7 a altas horas, para que cuando estés por tocar el objetivo, que era jugar profesionalmente, me parecía que no había nada comparable con eso. ¿De qué barrio eras? Dijiste Rivadavia y Curapaligüe, ¿Caballito? Yo vivía en Caballito, vivía entre Curapaligüe y Malvinas, en la calle Torne, que es un pasaje entre Pedro Goyena y muy cerquita de Plaza Flores y muy cerquita de Caballito. Claro, yo vivo en Santander, entre Curapaligüe y Torne, precisamente, en el Parque Chacabuco. Claro. Eras de la zona, mirá. Exactamente, Rivadavia 6100. Claro. Aparece en la charla Gustavo Palmer, el señor de la noche, Rodo. Oh, el hincha de Ferro, ¿cómo anda, Palmer, querido? Hola, Gustavito, muy bien. Una alegría estar presente en esta nota. Escúchame. Bueno, te agradezco. No, por favor, vos habías mencionado Ferro. ¿En Ferro fueron tus principios? ¿Qué fue el técnico? ¿Y el técnico? Ferro yo tuve a Gamba, que es un histórico entrenador, que era como decirte en Boca Madoni, un argentino Madoni. Y bueno, en las pruebas las fui pasando en la cancha auxiliar de Ferro, que ahora tiene una cancha de sintético más atrás, pero bien pegada atrás de la tribuna local de madera, donde entrenaban toda la vida, y bueno, y a 2 cuadras está en los 2 clubes de Babi, que eran Marquesiana y Caballito Junior, casi sobre la avenida Avellaneda. Y bueno, me ficharon en Ferro, me hicieron jugar al Babi en Marquesiana, y cuando había que ir a jugar a Ferro, obviamente entrenaban en Pontevedra, y digo, para viajar a Pontevedra viajo a Ciudad Evita el 12 de octubre, que de última tengo más accesibilidad, como mi papá le costaba más llevarme, y bueno, aparte mi papá fanático de Chicago, me llevó a Chicago medio de los pelos, ¿no? Exacto, y lógico. Cuando vos debutaste en Chicago, tu viejo no era presidente. No, todo lo contrario, vos sabés que
a mí me costó mucho y justamente este karma de traer el apellido en las inferiores, ¿no? Porque en las infantiles era muy menudito, muy chiquito, desarrollé la pubertad, me llegó quizás a partir de los 14, 15 años, entonces los 12, 13 años, el competidor mío, que era el enganche, el 10 o el 11, como win izquierdo, eran grandes como mi papá, y yo le llegaba a las rodillas. Y bueno, pero tuve la satisfacción que fui uno de los pocos que debutó en primera en esa categoría. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque me hice camino al andar en base a llevar ese peso de que muchos creían que estaba en el club por ser el hijo de un expresidente, que en ese momento no lo era, pero había sido un tipo muy importante para la política del club. La realidad es que en el 97, cuando debuto, mi papá hacía 15 años que ya no estaba más en el club, claro, pero la gente opositora a él era la que manejaba el club, y la verdad que no la pasé muy bien, pero bueno, tengo miles de historias, de enojarme y me aprobaba River, que era en River, y que el enfermo de mi papá me diga, si River te quiere, que te compre el pase. O sea, delirios así. No te puedo creer, esa historia no la sabía. ¿Habías quedado en River? Sí, fui pasando etapas. Jorge Busti era el entrenador de la quinta de River, y paradójicamente Leonardi era el técnico de la primera de Chicago. Entonces Busti dice, pero ¿cómo le voy a robar a un jugador? Arreglemos el tema de tu pase, porque vos sos buen jugador, tenés muchas características, pero ¿cómo vos venís libre de Chicago? ¿Tenés el pase libre? Entonces cuando planteo eso, mi papá directamente ni se bajó a hablar con nadie, agarró el auto y me dijo, vamos a Chicago, no tenés más nada que hacer, acá no vas a jugar nunca, si te quiere River que te compre. Y así fue, por eso digo que fue muy duro, y hoy a la distancia es anecdótico, pero en ese momento, cuando yo tomé la decisión sin que se entere absolutamente nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi familia, agarré un bolso y me fui a probar a River y fui quedando. Y el único que lo sabía, Leo, esto es una linda historia, una complicidad humana muy buena, pero por el bienestar, era el entrenador de Chicago, Hugo Ratalino, que hoy dirige las inferiores de Argentinos Juniors. En ese momento era el técnico de la quinta división, y Hugo confiaba mucho en mí como futbolista. Sabía que seguramente me importaba un bledo el apellido, porque realmente me destacaba ya en ese momento, y le dije, mira Hugo, está esta posibilidad, y él me bancó, me dejó faltar una semana acusando que estaba enfermo, y bueno, y después de la semana le dije, ¿cómo te fue? Y quedé, pero mi papá no quiere saber nada. Me dice, tu papá está loco. Claro, mi papá es sinónimo de Chicago, sinceramente se lo comió Chicago, sinceramente se lo comió Chicago. Qué bárbaro. ¿Y te acordás de Así que bueno, un poco eso. Rodo, ¿te acordás de algunos de los compañeritos que tuviste en ese corto paso por River? No, yo recuerdo que estuve una semana a prueba, el jugador por excelencia que era el puesto mío era Figueroa, que era una promesa enorme, que llegó a jugar hasta la reserva, que era un 10 extraordinario. Pero lo que pasa es que vos, si te fijás los antecedentes de la categoría 78 de River, no ha jugado ninguno. No ha jugado ninguno, así que bueno, después vino la camada más chiquito de Aymar, de Saviola, de Alessandro. Sí. Tenían con qué. Tengo entendido que, bueno, después de Chicago seguiste jugando, pasaste por México, Ecuador, El Salvador. Tengo entendido que no lo pasaste bien en Centroamérica. Y después de Chicago me fui a Banfield. Tuve 6 meses en Banfield. Ahí conocí a Oscar Acosta, al Loco Enrique, a Fabi Sarmatén. Bueno, tuve una muy linda vinculación con esa gente. Y bueno, y lo de Banfield también fue una cosa extraña. Mi papá en ese momento sí era vicepresidente de Chicago, y puso una cláusula extraordinaria que después nos enteramos, porque el manager de Banfield fue quien me llevó a probar a México, así que mirá cómo eran las cosas. Resulta que cuando hay etapa de definiciones, yo entregaba en la reserva y a veces jugaba en la primera, pero había un equipo repleto de estrellas, jugaba Adrián Álvarez, jugaba Uliambre, jugaba... Pedro Uliambre. Sí, no, tenía un equipo Banfield descomunal. Y bueno, la cuestión que en un momento se me acerca el manager y me dice, ¿cómo es tu situación? Porque nosotros tenemos entendido que el pase de Chicago y vos estás a préstamo acá, y la opción de compra, escuchá, porque es extraordinario, Leo, porque la verdad que la opción de compra de Banfield es del 49%. Digo, ¿cómo? Claro, en verdad tenés una opción de compra, pero es una opción de compra ficticia. Vos vas a volver siempre a Chicago, porque el 51% del pase de Chicago. Mi viejo abogado, escribano y mediador y expresidente, cuando le toca hacer de vuelta vicepresidente, y ahí yo no quiero saber nada con seguir jugando en Chicago, me voy a Banfield. Claro. Y
Y la locura de mi papá me dijo, bueno, vos querés ir a Banfield, andá a Banfield, pero vas a ir en estas condiciones. Yo nunca lo supe, ¿no? Mirá. Y en las condiciones que iba era imposible, por más que juegue bien, no es que estoy justificando que me juegue bien o mal, pero había un trasfondo detrás, ¿no? Y ahí cuando descubro que ese manager me dice, mira, la verdad, acá va a ser difícil que juegues, yo en diciembre te puedo rescindir. Y bueno, y así fue que al año y medio me llevaron a México, y en México estábamos, pero no estábamos en ningún lado. Era una cosa media extraña, ¿no? Estuvimos encerrados en un hotel, y fuimos a ver al Cruz Azul, fuimos a ver al Toluca, y el que nos llevaba, que no lo voy a nombrar porque son amigos, ya está, ya pasó, es representante, después le fue muy bien, en ese momento no era tan importante. A mí nos llevó a este chico Carlos Ortega, que jugaba en Aldo Civi de Mar del Plata, nos llevó al lateral derecho de la selección sub-20, te vas a acordar, Leo, que en el equipo ese que jugó en Paraguay, Riquelme y Aymar, Román se llamaba, el lateral derecho, jugaba en Colón de Santa Fe. Ah, mirá. Bueno, y Contreras, que también jugaba en Juventud Antoniana de Salta, ajá, y los cuatro éramos de 20 años. Y claro, el tipo fue a hacer el negocio y hasta que no arreglaba el mejor postor, no, éramos como vedettes, ¿viste? Uh-huh. Nos iban a llevar al draft, bueno, ahí donde yo, como siempre, un loco de mierda, lo enfrenté al tipo, y dije, yo no quiero entregar todo el día en una plaza, agarré los bolsos, me las tomé y me vine de vuelta para mi país. Y después tuve otra experiencia rara así, de empresarios raros, por eso los miro siempre de reojo. Fui a FAS, un club que queda en El Salvador, que es un equipo grande, y ahí en pleno entrenamiento, ni bien terminó el entrenamiento, estuve en pleno terremoto, viví un terremoto, viví un montón de cosas, dije, ¿dónde me metí? O sea, no podía creer que en un año y medio salía por ese túnel contra Chacarita y que el mundo hablaba de que tenía una proyección enorme y los 20 programas partidarios me sacaban y me decían que era un fenómeno, y había una foto en el Olé contra Arti Sanguinetti jugando contra Banfield y otra contra Duró jugando contra Almirante Brown, y de pronto el vacío, ¿no? O sea, es muy violento de 18 años a 20 años vivir esa sensación, ¿no? Claro, muy pibito, muy pibito. El que habla es Rodo de Paoli. Te retiraste muy joven. Sí, porque después cuando a los 21 años perdí un año y tenía para seguir jugando, no quise bajar a jugar a la B Metropolitana, tenía para ir a Brown de Drogué, para ir a Temperley, y después me di cuenta que cuando quise seguir jugando ya era tarde, y siempre me arrepentí en ese momento, porque uno se pone a mirar la historia de Nacho Fernández, que por ahí era un jugador salvando las enormes distancias con esas características, y Nacho por ahí en un momento no fue tenido en cuenta en Gimnasia, tuvo que bajar a Temperley, no tuvo sus mejores partidos y de golpe explotó. Y digo, el fútbol siempre, en la vida, no el fútbol, en la vida hay que pelearla siempre. Y toda esa mala experiencia de no haberla peleado siempre por esa influencia y por esos líos familiares, como te conté de inicio, me dieron una fortaleza enorme para dedicarme a algo que era impensable y utópico, que era relatar fútbol. Bueno, vamos a esta etapa entonces, la de relator. ¿Cuándo podés dejar atrás la angustia, la desazón por no haberte consolidado o por haber dejado el fútbol tan joven? ¿Cuándo dejás atrás eso para decir, bueno, ahora quiero relatar, voy a relatar, y de hecho tenés la posibilidad, relatando la campaña, lo que son las vueltas del destino, de la vida, de Nueva Chicago? ¿Cuándo es el quiebre? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo aparece esa otra vocación, la del relato? El momento que aparece accidentalmente. El encargado de la transmisión un día entra a la oficina de mi papá, en la escribanía, y tenemos una charla futbolera. Chicago hacía muy poquito, había ascendido a primera en el 2001, yo hacía muy poquito volvía de estos viajes accidentados, hacía un mes, y estaba en ese momento, yo estaba entrenando con Coqui Raffo en el predio que actualmente entrena Defensa y Justicia. En ese momento entrenaban jugadores libres, entrenaba el Hugo Rondina, entrenaba el Colo Mandós, Marcelo Kovistic, el Yaya Rossi, Marcelo Besombe, el Flaco Carballo. En esa bandita entrenaba con ellos. Y Coqui Raffo era el entrenador de jugadores libres. Y volviendo de un entrenamiento libre, a la tarde empiezo de mala gana a trabajar con mi papá. Duré una semana, Leo. ¿En la escribanía? Y en esa semana aparece el proveedor de publicidad y les discuto que el periodismo era un desastre, que ustedes que no sabían nada, que cuestionaban sin saber, que los odiaba y que
Y medio en chiste y medio en broma se lo dije, le digo, y la verdad que si me pongo a practicar, relato mejor que todos los que están ahí. Pero el enojo de lo que decía, no por ser mejor o peor, de hecho yo no había relatado en mi vida. Claro. Y me dijo, bueno, dale, venía a comentar. No, quería comentar, para eso relato, le digo. Pero medio chicaneándolo, medio enojando. Vos podés creer, Leo, que esto es extraordinario, por eso digo que hay que creer y cuando voy a dirigir a Real Pilar y camino por la cornisa, digo, creamos que en algún momento vamos a dirigir Nacional B y pasó, y en algún momento vamos a dirigir Superliga y ojalá pase. Hay que creer porque viví situaciones de mucho abismo. Resulta que cuando termina esa reunión, esos delirios que tengo, esos arrebatos, me pongo con un grabador de profesor de esos grabadores chiquitos de chicos universitarios que ponen rec para escuchar al profesor en la universidad. Claro. Mi hermano estudiaba hacia su primer año, le agarro el grabador y me encierro en la habitación, pongo el gol de Chicago contra River de esa semana previa, que Chicago le había ganado a River 1-0, un gol de Mandra en el 2001. Ajá. Y me lo pongo a relatar viendo la imagen, y el sonido ambiente era este. El mismo aliento, ¿sí? Sí. Y resulta que cuando hago el gol y hago en ese grabador, lo llamo a este tipo, Leo. Ajá. Y le digo, Jorge, ¿estás ahí? Sí, escuchá. Y le pongo el gol entero. El tipo me dice, ¿y quién es ese? Yo. Me dice, ¿qué vas a hacer vos? No me toques el pelo. Tan caliente quedaste de la charla de hoy. Y le digo, no, soy yo de verdad. Bueno, si no mentís, mañana nos vemos en el Cedrón. Y justo había mucha gente de Cedrón, tomamos el café de enfrente, y mientras estamos esperando el café, se acerca el mozo, claro, y mientras tanto yo me embalé y además relaté el gol, relaté un fragmento más, y le pongo el fragmento y el gol. Yo sé que el mozo y preguntan, ¿quién está jugando a esta hora? Entonces... Ya te habías embalado. Dice, claro, el tipo dice, bueno, si el mozo cree que es una radio de verdad, mañana tenés que relatar vos. Me dice, 10 pesos, vos voy a relatar mañana. Y no, mañana jugamos en Rosario. Le digo, no, yo no viajo a Rosario, mañana déjame practicar. Bueno, resulta que no viajé a Rosario, y la verdad que la práctica no existió, porque a los 3 días Chicago jugaba el local con Talleres de Córdoba, llovía, no se veía absolutamente nada, y al único que le dije fue a mi hermano, le dije, mira, grabá el partido que lo van por 3 Sport, y poné 1440 esta radio y grabame en la radio. Grabá las dos cosas que la noche vengo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a relatar? Sí. Uy, qué bueno. Y así fue, él fue el único que se enteró, pero ese fue uno de los días más tristes de mi vida, porque relaté tan horrible, tan mal, fue una lección de vida, no era relatar un gol, era bancar una transmisión. Y mientras empecé la transmisión, escuchaba voces del auricular que me decían, Rodo, y me sacaba el auricular y le decía al comentarista, ¿quién es? ¿Qué? Me hablan del más allá. Me dice, vos decís todo que sí. Y un año y medio después estaba relatando a Boca en Radio Mitre, entonces fue todo muy loco, ¿no? Qué bueno, acá está, llegamos al momento del casting de Radio Mitre y escribe un querido colega y amigo, siempre le digo a él, es Eric Demkov, que si yo fuese gerente de una radio, al primero que llevaría sería a él, porque es un gran estadígrafo, está siempre atento, y me dice, Eric, no creo que Rodo se acuerde de mí. A Rodolfo lo conocí en el casting de Radio Mitre porque estaba adelante mío en la fila y él estaba con otro relator partidario de Chicago, Carlos Marini, que había sido compañero mío, o sea, de Eric Demkov, en periodismo deportivo. El segundo día del casting nos contó a mí y a otro relator amigo que estaba conmigo, su peripecia en Centroamérica, a lo que hablábamos recién. Le mando un gran saludo y me acuerdo eso, que el primer partido fue Chicago frente a Talleres. Mirá cómo se acuerda Eric de aquel momento en el que te conoció. Bueno, mirá, la vuelta de la vida, Casca Marini, en ese momento un amigo, ahora empecé a dirigir y me tiraba bomba por todos lados. Mirá. Sí, bueno, es un poco también... explica por qué tanta bronca. O sea, fíjate que estaba haciendo la cola conmigo en el casting. Es un poco, la vida es así, o sea, nunca tenés que escupir para arriba y nunca sabés dónde vas a llegar, ¿no? Y la verdad que a mí me desesperó ese casting, Leo, porque cuando nos toca la famosa prueba inicial, después de estar 6 horas bajo el sol,
en Mansilla y no me acuerdo la otra calle, ahí en Radio Mitre. Ecuador, ¿no? Ecuador. Exactamente, Mansilla y Ecuador. La cola era de 2 manzanas. Y en un momento, viste, digo, vale la pena, si no me van a escuchar. Entonces, cuando percibo que habían escuchado, el jurado había escuchado por lo menos 200 tipos antes que yo durante 5 horas, digo, este tipo está limado, ya están en la hora de las pizzas. Contanos el jurado cómo estaba compuesto. Claro, yo recuerdo que el jurado estaba compuesto por Roberto Leto, por el gallego López, claro, y otros 4 más que no recuerdo bien, ensamblados, ¿no? Entonces en un momento yo tenía un latiguillo que miro reloj y marca. Entonces, en la prueba era, ya, viste cuando es piloto automático y los tipos ya están comiendo la pizza y dicen, bueno, ya está, ya escuchamos más o menos lo que van a ir mañana, y de un plumazo limpiaban a 500, era así. Claro. Y yo digo, pero yo me banqué 6 horas y estos tipos no me van a escuchar. Entonces, cuando me toca a mí, veo el micrófono, percibo esta situación, entonces miro reloj y marca, 30 minutos del primer tiempo. Entonces, cuando miro para adelante en la PC, le digo que nadie me da bola. Vuelvo a arrancar, Leo. Miro reloj y marca, ¿me van a escuchar los maleducados del jurado? Entonces uno se levanta medio caliente de la silla y dice, dale, que yo te escucho. Y bueno, digo, plata mierda. Claro. Entonces relaté un gol de Chicago contra Independiente en la fantasía, porque la semana anterior había jugado Chicago con Independiente, y el tipo me hace así y me dijo, listo, me despedí y me fui. Y a las 2 horas me llaman a mi casa, me dicen que quedé. Yo pensé que había quedado. Quedé, no, era una preselección de no sé cuántos tipos habían ido, 1.000, 2.000, de todo el país, quedaban 54, imagínate. Había quedado en los 54. Claro. Y así fui avanzando, pero es una anécdota muy bueno, sorprendente, ¿no? Y aparte te tocó relatar en Radio Mitre la campaña de Boca después de Fantino, lo que no era poca cosa, porque Fantino se había metido mucho en la gente de Boca, como antes de Fantino había ocurrido con Pancho Caldiero. No era fácil la misión, primero la de quedar entre tanta gente, y después afianzarte, y lo conseguiste, como relator de Boca en Radio Mitre. Lo que pasa que, además de lo bien que le fue a Alejandro Fantino durante 10 años, de entrada le costó mucho conquistar al público porque venían de Caldiero y de un Boca campeón 89, 91, 92. Claro. A Ale le toca arrancar en el verano del 93 y hasta el 98 no gana nada Boca. Claro. Ganaba todo y no ganaba nada, con Bambino Veira, con Carigia, con Maradona, entonces no la pasó bien. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, después vinieron todos los triunfos juntos, 98, 99, la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, la Libertadores contra el Palmeiras, y los que hacen relatos partidarios, lo saben mejor que yo, se meten en el corazón de los hinchas cuando los equipos ganan. Claro. Quedan en la historia cuando hacen goles importantes. Exacto. Hasta después, si no empezás a ganar, te empiezas a pensar que la culpa es tuya de Mufa. Y la realidad es que de Caldiero a Fantino eran 2 tipos consagrados por títulos importantes que habían marcado a fuego la historia de Boca en los últimos años, en una etapa donde la radio era bastante más escuchada y más importante que ahora. No va a morir nunca, pero era hasta una necesidad mayor. No digo que sea mejor ni peor, era una necesidad mayor. Y cuando me toca llegar a relatar a Boca en Radio Mitre, no me toca relatar a Boca, a mí me toca en un casting que me elijan entre no sé cuántos para relatar a mí, Adrián Moll, que era el otro elegido. Exacto. Y nunca te dicen que vas a relatar a Boca. Esto no se sabía si era un formato con el fútbol total, si era las dos campañas. Nos fuimos enterando cuando finalmente empieza el campeonato. Y a mí no tengo la mejor idea que en la prueba de los 7 finalistas me toca hacer un River Boca en Mendoza, y me pongo la mochila del hincha de Boca, Leo. O sea, no es que hago demagogia, tomo el sentido común de que la gente que me estaba escuchando era la gente que en los últimos 15 años había escuchado la campaña de Boca a Caldiero y a Fantino. Pero no te bajaron... ¿Quién iba a estar escuchando de otro equipo? Claro, pero a vos no te bajaron ninguna línea. Jamás. Fue una cuestión de criterio. Eso fue una decisión mía. Mirá. Una intuición mía. Mirá. Y yo termino ganando el concurso, no por ser el mejor en ese momento, sino por ponerme al hombro la victoria de Boca, y Boca me acompaña porque le termina ganando por penales a River, y yo haciéndome el partidario de Boca.
O sea, olfateando esas situaciones. Y bueno, tuve la suerte que Boca ganó y que el ser partidario de Boca, sin que nadie me lo diga, me ayudó para que la gente termine pidiéndome en ese momento. Y bueno, y así arranqué. Marcelo Ojeda nos escribe en Twitter, dice, mi recuerdo con Rodo Depa de la campaña de Boca son los penales de Boca frente al Milan. En Japón. Que relataste así. Vamos a retrotraernos imaginariamente en el tiempo. Boca campeón intercontinental, Radio Mitre, Rodolfo De Paoli y este recuerdo que nos acerca Marcelo Gerardo, que escribió en Twitter y que escuchamos ahora. A ver. Se los achica la diferencia para ejecutar, es importante la diferencia. Boca 2-1 arriba, 3 penales para cada uno. Va por el cuarto penal clave. Cosa curta. Va cosa curta, me duele el corazón, te lo juro. Tranquilo, manténgase, falta todavía muchísimo. ¿Qué le pasa a Cosa curta? ¿Qué le pasa a Cosa curta? Le está pasando que el Paco inteligente, el Paco le está hablando, le habla. Así va Costa Curta, conversa con este penal. Si el Pato ataca, tiene casi media copa de bolsillo Boca. Vamos, fuerza, Dios, iluminado el Pato, vamos, Pato, tirale, pero mal, campeón del mundo, que lo escuchen en toda la Argentina y en todo el mundo. Sube la radio, haceme caso, nunca te vendí, carajo, nunca te vendí, Boca va a ser campeón del mundo. Cassini, y 11 pasos a la gloria. Cassini, y la posibilidad para que la Argentina la libre, para que Boca sea el más grande del mundo. Está vivo parado, me voy a volver loco. Boca y la copa, así va Cassini. ¿Qué te pasa, Rodo, cuando escuchás esto? No, me pasa lo que te conté recién a lo largo de mi historia. O sea, era para mí que Boca gane era ganar yo. O sea, era Boca, podía haber sido River o Independiente. Más allá de que jugaba contra un equipo italiano. Uno vivía viajando en el charter con los jugadores, con el entrenador, a quien todavía tiene una enorme relación y admiración y amor y afecto, como es Carlos Bianchi. Y la realidad que, como te digo, esto me ayudó mucho, ¿no? De no ser de ningún equipo de primera, el fútbol estaba por encima de todo. Entonces, era un sentimiento real que yo quería que Boca sea el campeón del mundo. Claro. Y por otro lado, me salía del alma porque me cambiaba un poco la vida. En verdad, detrás del penal de Cassini estaba mi carrera. Era dejar atrás un montón de frustraciones, era dejar atrás un montón de situaciones muy incómodas y feas, era dejar de luchar cuando empecé a transmitir a Chicago y empecé a perfeccionarme, de que yo no quería seguir solamente relatando a Chicago, quería que el sonido ambiente y la gente se escuche a la par del gol, y que necesitaba inevitablemente que en ese título se corone con un Boca campeón del mundo, y además que no había viajado a ningún lado. De golpe en ese año viajé a todo el mundo y terminé en Japón, Leo, o sea, lo que para mí que no había salido a ningún lado, que me la pasaba tomando el 49 y de golpe estar tomando un taxi con un chofer con guante de cuero que me lleva al estadio de Yokohama con 23 años. Claro. Yo quería que gane Boca, que gane River, que gane quien sea, ¿se entiende? O sea, un sueño. Era mi vida detrás de esa posibilidad de reinventarme en la sociedad, y eso es lo que sentí, ¿no? Qué bueno lo que cuenta Rodo De Paoli, qué ejemplo también para todos aquellos que están empezando por un camino y que tienen la vocación del periodismo o del relator,
y lo escuchan y dicen, che, se puede. A veces es como decía Facundo Cabral, cuando uno sueña mucho con algo, se termina transformando en aquello que sueña. Vamos a repasar algunos mensajes, son un montón, gracias a Dios. Lucas Moyano, en Twitter, escribió, qué lindo escuchar a dos grandes relatores. Rodo de Paoli, estás en todos los puestos que uno anhela, jugador, relator y DT, gracias por otra gran entrevista, dice Lucas. Un colega santafesino es Ariel Gianelli, que dice jugador, técnico y relator, Rodo Depa, en el alargue de fin de semana, anécdotas por 10.000, esto se pone lindo. Otro mensaje es el de, siempre estoy leyendo los de Twitter, de Alejandro Gatti, qué gran relator, quedará para siempre la frase universal del fútbol y más para los fanáticos de River como yo, que viva el fútbol Pisculichi, dice Alejandro Gatti. Saludos desde Bogotá, Colombia, un gran abrazo para el amigo. Diego, que se quedó en la charla, o tal vez estoy leyendo tarde el mensaje, dice Lorenzo Ovidio Ojeda, surgido de Huracán, pasó fugazmente por la selección en 1980 con Cibarelli, Simón y Bujedo, dice. Sergio escribió en Twitter, pero que viva el fútbol, Gentili, para el... que vos... pero que viva el fútbol Gentili para el goleador histórico de las inferiores de San Telmo, que soy yo, Rodo, quinto goleador histórico de las inferiores de San Telmo. Te voy a mandar un audio y va a quedar el disparador, entonces. Se pone ese disparador. Mira, en verdad, repasando todo esto, por eso cuando yo escuchaba ahora que técnicamente desde el 2003 al 2018 me hice esa autocrítica, o sea, todo ese relato era lo que no quería hacer. Claro. Quería tener un tono, quería tener... Te arruiné la noche, Rodo. No, todo lo contrario, me llená de orgullo, todo lo contrario, porque es el recorrido de la vida y vos escuchás ese gol del 2003 de penal, que casi se me paralizan las cuerdas vocales, y de golpe hace poco me tocó relatar 3 goles consecutivos de River, casualmente, que no tiene nada que ver con Boca, y la gente cree que soy de River gritando los 3 goles seguidos. Es como que ahí donde hubo ese desarrollo y esa evolución en la cual valió muchísimo la pena esa autocrítica de grabarse, de escucharse. Claro. Y además Leo, yo tenía el estigma después de que yo quiero relatar a todo, como en la vida. Si bueno, yo relataba a Chicago, después relataba, bueno, ahora quiero relatar a todo. Claro. ¿Por qué no puedo relatar como Mariano Clova, River, a Boca, Racing, Independiente? Claro. Y bueno, y eso fue un poco lo más difícil, porque siendo el relator partidario de un equipo tan importante es muy difícil. Fíjate que Costa Febre se quedó con River, Caldiro se quedó con Boca. Exacto. Y es muy difícil terminar relatando a todos. Claro. Fuiste parte, nos venimos más acá en el tiempo, del proyecto Fútbol para Todos. Una de las referencias, una de las caras eras de ese Fútbol para Todos. Más allá de haber sido parte del proyecto netamente periodístico, ideológicamente, Rodo, estamos charlando con Rodolfo de Paoli, ¿estás de acuerdo con que el fútbol pueda ser visto por todos? Sí, estoy de acuerdo, pero sin perder de vista que hay una prioridad fundamental y indispensable, que delante del fútbol para todos siempre tiene que estar un plan económico por encima del todo, que es un presupuesto importantísimo a la educación y a la salud. Y eso lo sostuve siempre, incluso siendo parte del fútbol para todos. Lo que sucede es que en ese momento toda la plata que los gobiernos de turno, en ese caso el gobierno de Néstor Kirchner, ya era de Cristina, porque Cristina asume en el 2007 y esto arrancó en el 2009, el presupuesto era abismal en publicidad, en cierto modo se le daba en aquel momento al Grupo Clarín. Y bueno, en un momento la guerra ideológica y la guerra de multimedios monopólicos tenía una razón de ser, porque en definitiva el fútbol era para todos, pero me parece que sí, que es interesante, es importante que sea para todos, pero siempre y cuando, voy a estar de acuerdo, siempre y cuando el presupuesto sea suficiente para la educación y para la salud. Y eso no me lo va a modificar nada, por más que sea el relator principal de Fútbol para Todos. Rodo, si tenés que mencionar un gol que te marcó en tu vida, o uno de los mejores que te marcó en tu vida, ¿cuál mencionás? Mira, uno de los mejores fue el de Benedetto a River en el Bernabéu. Y no queda en la historia porque ganó River 3-1. Mirá, qué curioso que hayas elegido ese. Sí,
Y en televisión hace poquito descubrí que viendo España-Portugal, ahora que repiten, yo creo que me deberían pagar más por estar en mi casa ahora que antes cuando trabajaba, porque hago zapping y cada 2 minutos hay un partido de vuelta. Y en ese partido se me dio por ver alguno que realmente me interese más que escucharme a mí, porque a veces ya ni quiero escucharme. Y escuché Portugal-España. Ujú. Y hay un gol de España que termina buscando abajo del arco Diego Costa y explico todo lo que me imaginé que iba a pasar y terminó pasando tal cual. Mirá. Y esa es la satisfacción, no de tirar si viene el gol o no, sino aunque puede ir al palo, puede ir afuera, de describir más o menos lo que está por pasar. Pues yo siempre digo que puedo relatar solo fútbol y no es que me limito, no admiro y respeto a los que pueden hacer otras cosas, pero no me animo a hacer otra cosa más que no sea narrar lo que de algún momento escuché tanto y viví de adentro. Qué bueno eso. ¿Y por qué elegís el de Benedetto? Me imagino porque te gustó la manera en la cual lo relataste, porque, bien lo dijiste, deportivamente ese gol pasa al olvido, teniendo en cuenta que Boca pierde esa final con River en el Bernabéu. Exacto. Bueno, a ver, queda en la historia viva del fútbol Pisculichi porque River le gana a Atlético Nacional. O sea, volvemos de vuelta atrás cuando uno se inició como relator partidario. Dependemos mucho de los hechos históricos de un equipo o de un equipo, un campeonato. ¿Por qué me gustó el de Benedetto? Porque agarré la jugada como si en ese momento yo estaría jugando. Me hizo acordar mucho a mis inicios cuando de chiquitito jugaba a las figuritas o a los muñequitos y medio como que yo iba moviendo las piezas para que termine en gol, y a veces no y a veces sí. Y detrás de eso venía la emoción y agarraba los muñequitos de torta y los tiraba y echaba lancha y gritaba una hinchada y gritaba la otra. Y en ese sentido sentí que el gol, en ese pase de portada, no sé, a Maidana, el pase creo que de Hernández, y es como que me sentí por un instante Benedetto picando al gol. Mirá. Y se la dio justo y definió justo y aparte vos sabés bien, Leo, cuando un delantero va mano a mano con el arquero, te da la posibilidad de manejar el tono mucho más fácil porque es como que podés entusiasmar y excitar al oyente en el tono de que se va para el gol. Y terminó el gol. Y era un gol donde Boca le iba ganando a River y se estaba quedando con la Copa de América, no era un gol más. Estoy casi como para hacer una tesis de Paoli, porque lo estuve investigando, estuve leyendo notas viejas, escuchando algunos audios, y muchísima gente cree, Rodo, que el que viva el fútbol Pisculichi nació el día del partido de vuelta del cruce semifinal de la Copa Sudamericana 2014 entre River y Boca, en noviembre de 2014, cuando River en el Monumental le ganó a Boca 1-0, precisamente con gol de Pisculichi. En la Bombonera habían empatado 0-0. Pero no nació ese día. No. Esa fue la segunda vez que lo dije. A ver, por ahí me equivoco, Por ahí me equivoco y me reprueban la tesis y al diablo con todo. ¿Nació el día que River le ganó a San Lorenzo en el Bajo Flores 3-1, el 1 de septiembre? Sí, ese día fue. Vamos a escuchar ese entonces. Día fue... A ver, dale. Vamos a escuchar cuándo nació el que viva el fútbol Pisculichi, que para muchos había nacido el día que River le ganó a Boca 1-0, pero no, fue en septiembre de ese mismo 2014, el partido entre River y Boca fue en noviembre, y en el Bajo Flores, cuando River le ganó 3-1 a San Lorenzo. Escuchen. Atención con Sánchez, el cambio viene muy bueno para Pisculichi. Pisculichi se mete en el área, va Pisculichi, gran pase, golazo de Teo. ¡Gol! Pero que viva el fútbol, Pisculichi. ¡Golazo! De River Made in Gallardo, el gol lo marca Teo, pero déjenme contarles que es una anécdota. A los 14 minutos River juega al fútbol, más lo ataca, más responde. Una jugada magnífica, estupenda de Pisculichi, la puso hacia abajo del arco, la empuja Teo, el goleador del campeonato. River 2, San Lorenzo 1, 14 minutos del segundo tiempo. Teófilo Gutiérrez, el autor del gol. Nació en el momento, lo tenías pensado. No, me salió del alma porque, bueno, es un gol relatado en televisión, pero fíjate que mi tono de siempre de radio, digo, déjenme contarles. Claro. No hay forma que no lleven por un ratito el relato radial a la televisión. Y la verdad que
el pase que mete Pisculichi es un pase que solamente lo vio él, y la verdad que sí, hay asistencias y asistencias, pero el gol en un 85% de Teo es el 85% de Pisculichi, y me salió del alma decir que iba el fútbol Pisculichi, pero no por Pisculichi en sí, porque la primera vez que digo que viva el fútbol fue ese mismo año con una gambeta de Pipi Romagnoli en la final de la Copa Libertadores San Lorenzo en Paraguay con Nacional. Pero pasó de largo, y un tipo en la calle 2-3 meses después, cruzando en Cabildo y Juramento, saca la cabeza del auto mientras maneja y me dice: ¡Rodo! ¡Que viva el fútbol, carajo! Y sigue. Y dije, esto es lo que va a pegar. Si alguna vez pasa algo extraordinario, tiene que ir acompañado de eso, y así salió. Mirá cómo la viste, tendrías que ir a buscarlo al tipo del auto, Un fenómeno. Tendrías que darle regalías al tipo del auto. Te abrió los ojos, porque mirá que clara la viste, pero a partir de lo que te dijo este chabón. Claro. Y bueno, ahí me di cuenta que hay mucha gente, por eso no hay que nunca menospreciar y subestimar a nadie, hay mucha gente que siempre está escuchando y no sabes para qué lado puede salir. A mí me sale del alma, me acuerdo que en el 2012 Riquelme, cuando hace un gol de penal, digo: ¡viva el fútbol, viva Riquelme! El señor fútbol. Y siempre hay mucha gente que dice: el señor fútbol, pero lo que pasa es que lo de Pisculichi fue tan fuerte, claro, en un partido con más de 40 puntos de rating, donde River y Boca en televisión abierta se jugaban la vida, porque hasta ese momento era casi lo que pasó en el 2018. Claro. Hacía mucho que no jugaban Boca y River un partido tan trascendental, claro, creo que del 2004. Claro. Y encima la televisión abierta. Y bueno, evidentemente lo que es la vuelta a la vida, porque si Barovero no ataja el penal, nunca existe Viva el fútbol Pisculichi. Exacto. Y por ahí hay gente que tiene el ringtone de Barovero. Claro. Ya voy a practicar que Barovero va a atajar un penal a los 30 segundos. Por eso digo, el fútbol en ese sentido es fascinante. Y cómo quedó en el imaginario popular, tanto el que viva el fútbol Pisculichi como, bien lo dijiste, el Barovero. Ahí está, escucha. 10 años atrás, en el arco del 2004, allí va Gigliotti, que no hace invasión, indica. Hay un láser que lo molesta a Gigliotti, por eso le hace la seña a Delfino, así no, con su mano derecha. Y Barovero, que lo quiere conversar a Gigliotti. 2 minutos 50, casi 3 minutos, sigue conversando ahora Delfino. Discute con Sánchez. Barovero dice: dale, pero claro. Gigliotti le dice: me están marcando. ¿Ves? El láser que marcaba bien, lo que hago bien. El láser verde, ¿ve? No puedo. Y ahora sí, la hora de Delfino. Boca va en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti. Barovero. Se grita como un gol y créanme que casi como un gol. Estupendo Barovero, magnífico, brillante Barovero. Explota el estadio Monumental. Y quedó el Barovero. Y fue como un gol, porque el gol de Boca lo mataba a River, lo habían empatado en la ida 0-0. Claro. El gol de visitante siempre convalidaba el doble, entonces. Exacto. Por eso se gritaba como un gol, era en un desahogo. Por eso yo ya estaba preparándome para decir barbaridades a favor de Gigliotti y de Boca. Y en menos de una centésima pasa esto. La gente te quiere. A ver, los mensajes. Buenas noches, un gran abrazo a Rodo, dice Fernando de Ballester, quien se terminó de ganar mi respeto con su declaración siendo director técnico de Chicago en cancha de Platense. Bueno, el mío también. Pero ese es otro tema y yo no quiero hablar de eso con Rodo, porque no lo quiero no te quiero meter en ningún lío. La verdad que hablo de todo, ya pasó, mucha gente le molestó y me preguntaban el otro día, hice un vivo de Instagram y unos chicos de periodismo preguntaban si me molestó lo que dijeron. No, para nada, ¿cómo me va a molestar lo que diga un periodista, un relator, un comentarista? Son puntos de vista, no me molesta para nada. Ellos decían, pero es compañero. No soy compañero, en todo caso yo soy un compañero tuyo, porque fuimos compañeros de la radio, a quien te admiro porque te conozco, porque me siento identificado y porque en definitiva sos relator como yo. Después no me siento compañero de otras personas, circunstancialmente trabajan en la misma señal y no tengo nada que ver con
la mayoría del periodismo deportivo. Así que es hasta entendible que se ponga en la vereda de enfrente. No, lo acepto, es la regla del juego. Y bueno, y eso es la manera de pensar de algunas personas, que en este caso la mía es totalmente opuesta, porque sinceramente si no iba a ser el descargo ahí, ¿dónde lo iba a hacer? Que tenía que esperar, porque si yo te digo, Leo, si yo el partido ese con Platense lo perdía, yo me iba. Claro. Y lo gané. ¿Y cuándo crees que lo diga? Cuando pierde me vaya. Pero bueno, ya está, si vos me decís te arrepentís. En la esencia no, porque la realidad es que ya está, lo pasado pisado, pero fue muy feo en esa semana ver que solamente de un multimedio, de donde me implicaban a mí con la mafia. Y es totalmente desagradable. Y por otro lado, entre comillas, si es mafia o no, nosotros achicamos 5 puntos con relación a Mitre en el descenso, y producto de los hechos de violencia nos sacaron un punto. En consecuencia, el dolor más profundo mío es que cuando decido renunciar y me voy invicto en el semestre, con 3 empates y 1 victoria, y descontando los 5 puntos, la AFA en esa semana nos saca 1, y los títulos de esos mismos multimedios dejó al equipo en descenso y no pudo hacer nada. Es mentira eso. No dejamos al equipo en descenso, luchamos, ganamos, empatamos la posición, y producto de cosas extrafutbolísticas nos sacaron un punto. Pero nadie investigó el caso ese. Era fácil decir, che, este pelotudo, este boludo se tira contra el grupo, o este vende humo. No, muchachos, a ver, todo porque había salido en un círculo y la verdad, si esa gente es amiga mía, yo soy un terremoto de puta, porque esa gente, producto de esa gente nos sacaron un punto, y nos tiraron por la borda el trabajo deportivo. Pero bueno, por eso te digo, hay mucha gente que no podés pretender que te quieran todos, pero en Chicago por suerte me quiere el 80-90%. Ese 10, ese 20 está dentro de ese resentimiento, de esa sensación donde están todo el tiempo buscando líos, broncas, o que te relata y encima dirige. Pero yo a mí me gustaría, es un poco eso, no es que quiera estar por encima de la situación. A mí te juro, Leo, que me encantaría ser anónimo para volver a dirigir, porque te tenés la lupa encima por ser el relator del Barbero. Claro. No te evalúan por el contenido, ni saben que fui futbolista y me preparé como entrenador. Mirá vos. Pero bueno, es lo que me tocó. ¿Y qué extrañas más? ¿Relatar o dirigir? No, dirigir. Mirá, fue muy desgastante todo esto, pero ya a los 2 meses ya tengo energía de vuelta, porque mirá, uno que fue futbolista, lo que más extraña del fútbol es levantarse en la mañana y ir al entrenamiento. Claro. Y cuando no tenés más ese olor a humedad de pasto, ese olor a cuero, ese olor a botín, ese olor a vestuario, ese frío de invierno fuerte a descampado, ese calor agobiante en pretemporada, ese relax después de un segundo turno, y esa concentración, esa comida, esa charla, ese truco con los jugadores, ese que de golpe no lo tenés más. Porque el otro día decía, recibí 4 mensajes por el Día del Futbolista, cuando el Día del Periodista recibo 5.000. Y la verdad que me evalúan como periodista relator porque me fue bien, y como futbolista, que lo soy o que lo fui, no me evalúan porque no me fue bien. Y la realidad es que un médico no es ex médico, un periodista no es ex periodista, claro. Un kinesiólogo no es ex kinesiólogo, y un futbolista es un ex futbolista profesional, pero sigue siendo futbolista. Y por eso lo más cercano a ser futbolista, cuando por ahí no agotaste toda tu entrega en el fútbol, es ser entrenador, que es lo más cercano. Me encantan los cafés entre relatores. ¿Sabés quién dice esto, Rodo? A ver. Julián Capazo, productor de Víctor Hugo, productor de C5N, colega, amigo, que siempre está tan atento, che. Es un amigo. Está disfrutando de la charla y le mandamos un gran abrazo. Como relator, ¿sos de preparar las transmisiones? Ponerte a escribir datos, a lo mejor alguna idea que después podés reflejar a la hora de relatar el partido, o en la previa, o en el postpartido, o dejás todo librado a tu creatividad del momento? Mirá, la verdad que cuando comencé me preparaba para la guerra y la posguerra, y cuando logré acercarme a esa autocrítica que te decía anteriormente de tanto escucharme en el relato, solamente me obsesionaba por preparar
y conocimiento físico, técnico y táctico de los jugadores para hacer un relato más ágil. Y como primera división últimamente me toca relatar siempre a River o a Boca o a River, con algún rival circunstancial, pero ese rival circunstancial siempre es un equipo de primera, y relato fútbol de primera desde hace prácticamente 10 años consecutivos, sin subestimar, no es que preparaba nada, pero no digo que sea lo aconsejable, porque siempre es importante prepararse, porque de golpe tenés que hacer una nota y te ponen, qué sé yo, a un político en el momento, y si vos te preparaste por lo que está pasando, va a ser más fácil la pregunta y la repregunta, pero trato de concentrarme mucho en el juego, de participar muy poco en las previas y muy poco en los posts, porque termino realmente agotado, y porque me gusta relatar como si estuviese jugando en el momento. Por eso, si bien te digo que no lo preparo, quedar tranquilo que cuando voy en el remis y estoy llegando a la cancha, fantaseo, digo quién juega de un lado, quién juega del otro, y ya fantaseo cómo se va el partido en la cabeza. Rodo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te ocurrió en el partido de Alemania 7, Brasil 1? Me ocurrió esto que te acabo de decir, mirá qué casualidad la pregunta que me haces. Me ocurrió que planifiqué el partido como si el entrenador alemán es Rodolfo de Paoli. Uh-huh. Y se iba dando todo lo que uno imaginó. Esa noche me acosté tarde armando un dibujito de cómo neutralizar a Barner en la derecha, a Luis Gustavo en el centro, de dejar salir por izquierda y no por derecha, porque me acuerdo que jugaba Michael y no jugaba Dani Alves. Y ese partido lo planifiqué como un entrenador. Y me salió como si fuese entrenador. Entonces los goles los gritaba con una emoción descomunal, porque a veces pasa, muy de vez en cuando pasa que los entrenadores acertamos el desarrollo del juego, y muchas veces pasa que acertamos y perdés igual, pero la crítica siempre es el resultado. Bueno, por ejemplo, Chiqui Heredia, que está en la puesta en el aire y además es colega porque es periodista deportivo, me dice por los auriculares, ¿no sabés cómo gritó el cuarto gol de Toni Kroos? Se volvió loco. A ver si fue tan así, si tan loco te volviste. Tremendo. Mira cómo presionó. Toni Kroos que va. Aquí está Keira, está el cuarto. Keira, Toni Kroos, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! Para que se va Kedira, Está habilitado Kedira. Özil, Kedira. ¡Gol! Fred para Ramírez, está habilitado. Ramírez mete para Oscar Neuer. Ataque y lo contragolpea. Aquí va Ramírez. Oscar para el descuento, Oscar Neuer. Parece que no va a entrar nunca. Ramírez está perfectamente habilitado. Paulinho. Neuer. Magnífico. Corre Müller. Müller. Julio César como un zaguero al córner. Schürrle. Espera en el área. Balam. La mete al área. Schürrle. ¡Gol! Circunstancialmente, Schweinsteiger se tira de central. Atención que va Schürrle. ¡Golazo! Y en el cuarto te volviste loco, tenía razón Chiqui. Y aparte, esto lo digo yo, es la impresión que me da. Parecía que disfrutabas cuando no podía Brasil. En ese Neuer, parece que no va a entrar nunca. Sí, había como un disfrute en la manera en la cual lo decías. Capaz que me parece a mí, no sé. No, lo que pasa es que realmente me emocionó mucho la forma de jugar de Alemania ese día, ¿no? Mirá vos. Y jugaban como los brasileños, paradójicamente. Y yo tengo mucha admiración al fútbol brasileño. Y mucha gente creía que la locura era porque era contra Brasil. Y la verdad que muy lejos de eso. Pero, mira, este es el ejemplo más claro. Me emociona tanto el fútbol, que el fútbol está por encima incluso de una rivalidad que podamos tener contra Brasil. En un momento digo que Schweinsteiger estaba de central. Era la perfección de un juego lo que hacían los alemanes en ese fragmento, ¿no? Y el fútbol además tiene algo que es extraordinario y nadie analiza, ¿no? Porque vos decís, bueno, ganó 3-2 el equipo A contra el equipo B. Encontramos virtudes del equipo A y encontramos defectos del equipo B. Salvo una cosa muy contundente donde el equipo B tuvo 74 situaciones de gol, terminamos dándole la figura al equipo A, justificando por qué ganó y encontrándole puntos altos al equipo A y paradójica y rápidamente encontrando muchas dificultades del equipo B. Cuando tienen que entender en la crítica que a veces el jugador y el equipo no hace lo que quiere, sino también lo que puede lo deja hacer el rival. Y ahí es donde no hay que menospreciar el enorme trabajo del equipo y de lo impredecible que es el juego. Porque si no es fácil, pero así todo,
el hincha siempre se queda, obviamente, porque es pasional, porque el hincha es hincha del equipo y no del fútbol. El fútbol es la excusa. Y eso es lo que a mí me aleja mucho del periodismo. Y es lo que siento que para modificar esas cosas, prefiero modificar la división de Chicago, a Pilar o a Defensa y Justicia, que ponerme un saco, una corbata y entrevistar a Riquelme y debatir de fútbol con Riquelme, porque la verdad que lo admiro muchísimo, pero no me interesa en lo más mínimo querer tener o mostrar si sé o no sé. La verdad que qué saber. Me parece que la desesperación que a mí genera mucho, a veces cuando estoy en la cabina, especialmente este último tiempo, de ver cosas del juego que uno como entrenador puede modificar. Entonces preferís el Rodo Di Paolo técnico que el Rodo Di Paolo relator. Sí, yo creo que son etapas. Por ahí si pasan, lleva los 50 años y por ahí en vez de querer relatar voy a querer comentar porque llega a estar cansado de relatar. Y tenés que tener un desgaste muy muy grande, emocional y de concentración. No estoy subestimando el trabajo de los comentaristas, por favor, digo que es distinto la velocidad con la cual tenés que ir arriba de una transmisión como relator. Obvio. Y que tenés un poder de análisis, si además el comentarista no necesariamente tiene que hablar todo el tiempo, pero eso por ahí lo veo para un futuro. Yo me proyecto los próximos 10, 15 años como entrenador. Y en la fecha FIFA, así como Alfaro lo invitan a comentar, bueno, yo tengo un contrato con la empresa y en mi trabajo, y vivo de eso y no reniego porque es mi fuente única de fuente de trabajo, que es la de relatar a la selección argentina en Teis Sport. Claudio Bustamante dice, escuchando la linda charla que tiene Leo Gentili con Rodo Depa en Cafecito con Colegas de la larga de fin de semana, saludos desde Santiago de Chile. Una pregunta, cuando vuelva al fútbol, ¿volverá Rodolfo a la radio? Pregunta Claudio Bustamante. No lo sé, no lo sé, la verdad. Preguntita tiró Bustamante. No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. Primero que vuelva al fútbol, por ahí me encuentra dirigiendo algún equipo antes que ojalá que me encuentren dirigiendo algún equipo. ¿Y por qué no? Carlos Rodríguez, bueno, otro recuerdo para el Sapo Ojeda, campeón con Español 84, dice, demasiado jugador para lateral izquierdo. López Caballero lo terminaron poniendo delante de Zanetti, una calidad extraordinaria. Mirá, tu técnico en Chicago, uno de tus técnicos. Ojeda quedó preseleccionado y quedó en la lista final del Mundial de España 82. Mirá. Y Ojeda era recontra menotista y Leandro Pérez recontra bilardista. Era extraordinaria esa dupla. Claro, qué dupla. Juan Pinchinati, abrazo desde California, dice a través de Twitter, que viva el fútbol, Depa, excelente programa, cada vez mejor. Le agradezco por la parte que me corresponde. Y hay una buena pregunta, se la voy a chorear a este oyente, que es para Rodo, claro. ¿Holanda de Cruyff o Barcelona de Pep Guardiola?, dice el hombre. Bueno, parece que me conoce o me escuchó bastante. La verdad que es muy difícil de responder esa pregunta, pero... Ezequiel la hace, Ezequiel 021. Pero me voy a quedar con el Barcelona de Guardiola, pero no porque lo ganó todo, sino porque la posibilidad de que el arte, que muchas veces nos tratan de violinista cuando hablamos de la palabra arte en el fútbol, lejos estoy de eso, pero queda demostrado que el arte también puede participar en un rol tan importante para lograr un éxito extremo y eterno como lo logró el Barcelona. Y no digo que Holanda del 74 no tenga arte, porque si me pongo a observar que para la época Holanda era como que los autos en vez de andar por la calle iban por el aire, eran helicópteros. Lo que hizo Rinus Michels va a quedar para siempre en la historia, y yo siempre digo que el fútbol del futuro está en el pasado. Para que exista el Barcelona de Guardiola existió el Barcelona de Cruyff, para que exista el Barcelona de Cruyff existió la Holanda de Michels, y para que exista la Holanda de Michels existió la Hungría de Gustav Seves en el 53, 54, 52 con Helsinki en los Juegos Olímpicos, y te pones a mirar partidos enteros de Hungría del 54 y jugaban igual que Xavi, Iniesta y Busquets. Entonces yo me quedo con esa rama, con ese fútbol, porque lo siento, no solo porque me gusta. Claro. Estamos de charla con Rodolfo De Paoli. Lo mejor que te pasó como periodista y lo más triste, lo peor. Lo mejor que me pasó como periodista fue vestido de traje y corbata en un entretiempo de estudiante de La Plata y Gimnasia. Me puse a hacer jueguitos con una calzapelota y la gente ni debe saber que era yo en ese momento, año 2006. Y me ovacionó todo el estadio porque parecía que habían metido a un jugador disfrazado de traje y corbata y hacía malabarismo con la pelota en la cabeza y con los zapatos de smoking. Qué increíble. Y fue muy paradójico que rompa con ese paradigma del periodista, ¿no?
Mirá qué bueno, qué increíble que elijas como periodista algo que no tiene que ver directamente con la profesión, Bueno. sino, claro, con el juego. Sí. ¿No? Bueno, marca un poco lo que siente Rodo o cómo lo El siente. origen. Claro. Y lo más triste, lo peor, alguna desazón por la cual hayas atravesado en el medio. Y, no, después de lo que viví en Rusia 2018, hice un balance. A mí me tocó cubrir el Mundial de Alemania 2006 para Canal 9 como periodista, como cronista. Después viajé al Mundial de Brasil ya como relator de Fútbol para Todos, y al último Mundial de Rusia como relator de Teis Sport y haciendo algunos partidos para la radio. Y la verdad que es extraordinario cubrir un Mundial como relator. La verdad, como periodista me tocó hacerlo y la pasé muy mal. Bajé 7 kilos en aquel momento en Alemania. La vorágine del periodismo, que de golpe Aaron Nancieri, me acuerdo, se lesionó la cadera contra Alemania, y un tipo que era un productor en ese momento me llamó 74 veces para que salga corriendo al hospital, y digo, ¿qué hospital? Yo hasta que no termine el partido no me voy, yo analizo fútbol, a mí qué me importa lo que le pasa a Bonancieri, si yo no va a poder jugar ahora. Entonces, ahí claramente me di cuenta que posiblemente yo me equivocaba, porque mi rol era salir corriendo y averiguar en qué hospital estaba Bonancieri, que de hecho no fue a ningún hospital. Pero el último mundial, ir a ver la final de Croacia-Francia y llegar a la puerta y ver que no estaba acreditado porque el canal le había dado de baja algunas credenciales. Vos no sabés la desazón y el vacío que yo sentí, porque digo, para mí es la vida ir a ver y a presenciar una final del mundo y ver qué es lo que está pasando en el fútbol actual desde una platea. ¿Y qué pasó? No desde un cholulismo. ¿Y cómo terminó? No, bueno, fue que, claro, en ese momento ya Teis Sport no tenía los derechos para cubrir y bueno, no lo sabía y fui y no pude entrar. Entonces, esto es un poco la hipocresía de afuera. Te dice, mirá, estás en el Mundial. Y bueno, terminé la final de Croacia-Francia y la vi en un bar. Mirá vos. Y todavía no lo entendía. Como también me pasó viajar a Madrid a relatar River Boca y estar toda la noche en una plaza y no tener hotel. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? O sea, es porque no tengo oficio, porque no me dedico al periodismo, porque no peleo las cosas. Pero prefiero pasar esas angustias y esos vacíos en el vestuario de Platense y tratar de modificarlo para que ganemos 1-0 como pasó, que hacerme mala sangre para ver si me toca relatar en una planilla un partido o otro partido. Rodo, te tiro una última mía, que no te parezca pesado. Yo como dirigente he tratado con muchos técnicos y he realizado una amistad a través de la vida, que eso es lo bueno, la parte humana. Pero no es mucho estrés ser director técnico, te lo hablo como parte humana y dirigente, ¿no? Sí, claro que es mucho estrés, pero considero que la energía que yo tengo en esta etapa de mi vida, dentro de 10 años no la voy a tener más. Es una cuestión lógica. Y las cosas hay que hacerlas en tiempo y espacio. O sea, yo no puedo volver a jugar al fútbol y puedo seguir relatando. A mí no me van a evaluar el día de mañana si Radio La Red, Teis Sport, ESPN, Fox o la empresa que sea, o Cadena Caracol, como hace poco también llamaron para relatar la Copa América en Colombia. No me van a evaluar por si me va bien o mal como entrenador. Me van a evaluar como lo que soy, con los goles que acaban de escuchar Leo. Y si les gusta me contratan, si no les gusta contratarán a otro. Entonces, si yo apuesto a dirigir, no corro ningún riesgo de dejar de ser relator o comentarista o analista. Y si me va mal, en caso de que me vaya mal, tendré mucho tiempo de volver a dirigir, a relatar. Y si me va bien, tendré la posibilidad en 10 años de volver a relatar, a comentar, o por qué no hacer manager de algún club o estar vinculado al fútbol desde otro lugar. Yo hago lo que me llena y sinceramente muchas veces dejé mi carrera de entrenador por necesidades familiares y por estar en un lugar de extrema importancia como es el relator de Fútbol para Todos, como me tocó, o de relatar en Teis Sport. Pero todos los días se tiene 41 años y para dirigir tenés que tener 41, 42, 43. Cuando tenés 55 va a ser todo más difícil. Rodo, ¿qué jugadores, haceme un top 5, qué jugadores te generaban más placer a la hora de relatarlos? Cuando me preguntan esto, siempre digo Orteguita, porque para mí Orteguita era indescifrable, entonces te exigía al máximo. Relatarlo a Orteguita era un desafío. ¿Cuáles son los 5 jugadores que más placer te dieron a la hora de relatarlos? Bueno, yo Orteguita lo relaté muy poco. Mirá,
me pasó en la campaña de Boca relatar a Boca en los inicios de Fernando Gago, y a mí Gago me volvía loco. En el 2005 Gago tiene un nivel tan extraordinario que lo termina comprando el Real Madrid. Pero te lo pongo como número 5, ponele, del 5 al primer puesto, vamos de menos a más. Dale. Déjame que piense los otros 4, pero estoy seguro que en esos 4 el primer puesto lo van a pelear Riquelme con Messi. No sé con quién quedarme. Ah, mira, pensé que no tenías dudas ahí. Yo pensé que ibas directamente con Messi, pensé eso. No, lo que pasa es que ver a Riquelme me genera, como te dije hace un rato, lo del Barcelona de Guardiola, es arte. Y cuando el fútbol genera arte, es un orgasmo indescifrable, no tiene explicación lo que uno siente cuando vos ves una pared, una elegancia. Me enloquecía ver a Redondo, pero nunca me tocó relatar, como obviamente a Maradona. Pero relatar, Gago me generaba mucha admiración, Messi me genera todo ese tiempo esa ilusión y esa sensación de indescifrable, y Riquelme me genera arte. En esos otros 2 que me estarán faltando, que seguramente no son ni el quinto ni el primero, podría decirte que en el fútbol argentino la verdad que los veía más o menos a todos iguales. No sé si me quedo con 5, porque además esos equipos que vos nombrás, por ahí a mí me tocó relatar más para acá, 2009 para acá, ¿viste? Esos jugadores, ya Ortega no estaba, me hubiese encantado relatar a mi amigo el Mago Capria, a un Pipo Gorosito, a un Daniel Pasarela, qué sé yo, pero no, los que relaté y los que más admiración me generaban, te la cambio. Entonces, de 5 me quedo con 3, en el puesto 3 Gago, en el puesto 2 Messi, en el puesto 1 Riquelme. Mirá vos. Cuando jugaba Román, el arte tomaba por sorpresa a la realidad. Era algo diferente a todo lo que uno podía ver. Y la última, que esta siempre se las hago a mis amigos periodistas en este cafecito con colegas. Quiero que armes la transmisión de radio ideal para transmitir fútbol. Bueno, escucha. Ahí no me puedo poner. Bueno, si querés, ponete. No. Yo tengo un sueño. Es relator, comentarista, 2 campos de juego, un informativista. Uy, vos trabajaste con grandes informativistas, Raúl Fernández, el maestro Lujambio, y un locutor comercial. Bueno, el locutor comercial Lucho Di Fonti. Pará, me dijiste, tengo un sueño, y yo maleducado te interrumpí. No, porque el sueño mío, y se lo planteé en algún momento, pasa que nunca se dio, que por un partido Víctor Hugo sea mi comentarista. Ah, no soñás nada. Que sería el tocar el cielo por la mano. Bueno, que me vaya apuntalando mientras voy relatando. Escuchá. Solamente con sus gestos faciales yo me voy entusiasmando. Escuchá. ¿Sabes por qué digo esto, Leo? Porque Víctor Hugo es determinante en mi carrera de relator. Contame. Cuando hace poquito jugamos con Platense, el túnel de la cancha Platense estaba muy oscuro, y un asistente de Nico Salgado, un asistente de torneos, que en ese momento le tocaba cubrir la transmisión para Teis Sport en Platense y Chicago, me vino a preguntar por el equipo. Es un amigo, es un asistente que habitualmente me toca trabajar con él en la selección, me acompañó en la eliminatoria, y me dice, bueno, ¿qué partido hoy? Y le digo, Nico, mirá, y le mostré el túnel. ¿Es que está oscuro? Sí. Quédate bien tranquilo que hoy en el fondo de ese túnel siempre hay una luz. Hoy vamos a ganar. Lo siento en el alma. ¿Y por qué digo eso? Porque me dejó ese aprendizaje Víctor Hugo cuando yo voy a ver a Mariano Clos en mis comienzos de relator ahí en Radio La Red, que estaba atrás de torneos. Mariano Clos no tuvo tiempo para escuchar ese cassette, medio como que no lo encontré en un muy buen momento y hora, y me volví resignado tomándome el subte de la línea A mi casa, con unos, no me olvido más, unos zapatos Timberland del secundario que todavía me quedaban, y les puse mucha pomada. Me había puesto mucho desodorante y mucho perfume para impresionar, para ver una novedad, y vestirse de esa manera e ir a ver un tipo como Mariano Clos. Situame en el momento, esto fue... 2001.
2001, ¿y vos qué hacías en ese momento? Yo hacía un partido, relataba a Chicago. Ese partido que te dije, bueno, el segundo partido fue Chicago Racing en cancha de Vélez. ¿Todavía relator de la campaña de Chicago? Segundo partido de la campaña de Chicago. Y en esa cancha de Vélez, el famoso 4-4, que se acuerdan los hinchas de Racing, uno de los partidos más recordados, del equipo 2001 de Mostaza Merlo. Chicago empata con 4-4, yo relato la campaña de Chicago, los 8 goles, los 4 de Chicago, y en el entretiempo lo voy a ver a Mariano, le explico mi historia. Mira, yo jugué al fútbol, no entiendo nada, no sé para dónde salir, te escucho un montón, papapero. Bueno, la cuestión que me dijo que lo va a hacer a la radio, y nunca tuve esa posibilidad. No te dio concreta. bola, fuiste a la radio y no te dio bola. Bueno, entonces me volví muy triste, y el hermano de un ex compañero mío en ese momento, Damián Castellano, en Chicago, me dice: Rodo, pero hay que ir a ver a Víctor Hugo. Le digo: pero escuchame una cosa, sin desmerecer a Mariano Clos, no me dio bola, Víctor Hugo es Dios, no me va a atender ni por el... No, me dice, mirá que ayuda mucho a la gente. Y estuve una semana dudando en si ir o no ir a verlo, hasta que dije, no, lo voy a ir a ver, pero me voy a preparar un poco más. Entonces la ansiedad que no me gane, voy a trabajar, mi trabajo era relatar fin de semana tras fin de semana. Me voy a tomar estos 4 partidos siguientes como banco de prueba, y cuando más o menos tenga estos 4 partidos más los 2 anteriores, me voy a hacer un resumen de un demo de 2 minutos con 6 partidos, de lo mejor saco alguna jugada y algún gol. Y así fue, y fui con la ilusión, y Víctor Hugo, después de terminar competencia, en ese mismo 2001, al mes de eso, sale desde el fondo de no sé dónde. Por eso te di el ejemplo del túnel de Platense. En el túnel oscuro, cuando ya se apagaban las luces, yo me iba resignado pensando que no iba a ver a Víctor Hugo. Apareció mi ángel, y era un tal Víctor Hugo Morales vestido de traje, de corbata, engominado, yendo para el Colón, y me dice: sí, querido, ¿qué necesitas? Y le digo: mire, yo tengo este cassette, y le explico más o menos, se apiada un poco de la situación, agarra el cassette, se lo guarda en el saco del bolsillo delantero, no me lo olvido más, a la altura casi del corazón. Lo voy a escuchar. Y al mes me llama por teléfono a mi casa Víctor Hugo Morales, imagínate, ¿no? Qué historia. Si no es la luz, si ese túnel no había luz. Y desde ahí me cambió un poco el paradigma de vida. Y me acuerdo que estaba en ese momento en celular, en mi teléfono fijo, como atiende mi mamá, me dice: quieren hablar con vos. Y escucho el llamado y dice: Rodolfo, soy Víctor Hugo Morales. Hay un silencio detrás del teléfono. Digo, esto es una joda tremenda de algún hijo de puta, de algún amigo que me está jodiendo, que sabe que lo fui a ver. Y siempre dudando de que era Víctor Hugo. Y era Víctor Hugo, y me invitó a la radio, y después me invitó a comer a su casa, y me presentó a Adrián Paenza, y él me entrevistaba a mí porque quería saber cómo era el fútbol por dentro. Mirá. Él quería saber de qué se trataba interiormente, las sensaciones del jugador, la frustración. Y bueno, y así fue. Entonces, ¿cómo no voy a creer en Víctor Hugo? Es todo. Entonces siempre digo en broma, en serio, y Julián es nuestro intermediario, que sería un sueño que yo esté relatando y él esté al lado acompañándome desde un gesto, ¿no? Qué linda historia que contaste, qué linda historia. Por eso me gusta tanto la radio de madrugada, porque imagino que la gente también lo disfruta mucho. Bueno, escúchame, Fioravanti terminó como comentarista de grande, así que, ¿quién te dice? Tal vez. Yo comenté un partido, Leo, comenté un partido que se ve que tan mal no lo hice porque si no se hubiera enterado todo el mundo y me estarían matando. Comenté Holanda-Brasil, lo relató Pablo Ladaga y lo comenté en televisión abierta, fue en televisión pública. Me acuerdo, sí señor, me sorprendí en aquel momento y me acuerdo. Pero lo comenté porque estaba muy mal de la voz, no por querer cambiar el rol, ¿no? Sí. Bueno, Lucho Di Fonti como locutor comercial, sigamos armando esta transmisión ideal. El relator ideal es Víctor Hugo. El comentarista ideal es una mezcla de Julio Ricardo en su década del 90 y de Macaya Márquez cuando comentaba para Muñoz y para Fútbol de Primera en simultáneo. Claro. Quizá que estoy haciendo un resumen de lo que los tengo en el póster cuando era chiquito, ¿no? Y está muy bien. Lucho Di Fonti se tomó el atrevimiento, la ayuda, la verdad, de darme clase de literatura y leerme en voz alta El náufrago, que yo se lo cuente a él. Qué y me explicaba cómo ponerle oído. O sea,
son cosas que me han marcado para siempre, ¿no? Claro. Lucho Di Fonti, bueno, Víctor Hugo como relator, Nos faltan... Julio Ricardo como comentarista. Sí, nos faltan los 2 campos de juego. Y los 2 campos de juego, bueno, en radio Titi Fernández me parece que eran muy, muy buenos. Sí. Y el otro campo de juego, y la verdad que en radio, a ver, hay muy buenos. No sé, el otro campo de juego... Y muchos que laburaron con vos en la radio, en distintas radios, digo, en Mitre, sí, acá mismo, no sí. te quiero condicionar, te trato de ayudar. A ver, el campo de juego es el que menos se mete en el relato y el que más trabaja en la previa, en el post, y el que más te ayuda en el medio del relato. Y me acuerdo que Titi lo hacía muy bien con Víctor Hugo eso. Bueno, Coco Ramón cuando hacía campo de juego lo hacía de manera descomunal, ¿no? Mira vos. Y eso que es un enorme comentarista, pero digo, en ese momento me parecía uno de los mejores vestuaristas. Y nos falta el informativista. Y imposible que no te diga Lujambio, ¿no? Juan José Lujambio. Yo me crié con el Sport 80 grabado, porque no era muy chico, pero me parece que ese sería el equipo ideal, que quizá tenga la nostalgia de volver a ser chiquito y de escuchar a estos tipos que te acabo de nombrar, ¿no? Bueno, con Julio Ricardo tengo una relación casi de que me siento como mi padre, y al día de hoy hablamos de la vida y de decisiones personales. Ha sido un gran profesor de mi vida, más que del periodismo. Y Víctor Hugo ha sido mi guía. Una anécdota más de Víctor Hugo cortita y ya los dejo porque les copé la parada. No, es un gustazo, es un gustazo. No, a mí la verdad que hablar de este tipo de cosas me genera mucha felicidad porque es recorrer un poco la vida y que mucha gente no tiene un asombro de qué se trata el tipo que relata y dice que iba al fútbol. Víctor Hugo, me acuerdo que ni bien me ve, porque me llama, me dice, la verdad que si sos vos, venime a ver, o sea, me gustó mucho lo que haces. Y cuando lo voy a ver, me ve y me dice, vio que yo les dije. Y yo digo, ¿qué me está diciendo? Claro, cuando me emociono mucho, conjugaba mal, pero no por conjugar mal por burro, sino por acelerado. Claro que te das cuenta que vieron que yo les dije, vio que yo le dije, y quería decirle, a veces le hablaba tan acelerado, al oyente o a los oyentes. Digo, ¿qué le está diciendo? Y bueno, me dice, vení que hay una sorpresa para vos. Me senté en la tribunita y Apo queda conduciendo competencia. Víctor Hugo se va, se me arrima al oído y me dice, manejá los tonos que vas a llegar lejos. Me pega un cachetazo y se va. Yo nunca entendí, hasta creo que después de 7, 8 años, que era manejar los tonos. Mirá. Y Apo en el corte dice, ahora vamos a escuchar a este joven de 22 años. Y me nombra completo, dice que relata la campaña 1440 y puso mi gol de último fin de semana en competencia, el gol de la 1440. Mirá vos. Yo no podía entender lo que estaba pasando. Y las miradas cómplices de Román Yuch, del Negro Lencina, de Gustavo Sima, de Matías Canizán, de Fernando Salcea, que no me habían visto y que se dan vuelta y dicen, este sos vos, y vi que impactaba el sonido del relato. Gustó. Y ahí agarré y dije, acá hay que apostar porque si un tipo como Víctor Hugo dice esto, vamos a practicar. Y después al mes, sin que yo todavía relate, le hacen una entrevista y le preguntan, ¿qué relator cree que en el futuro va a aparecer? No sé, no quiero comparar, dice, pero en televisión me gusta mucho este chico nuevo, Viñolo, y en radio hay un chico que no lo escucharon nunca porque relata en la campaña de Chicago, se llama Rodolfo de Paoli. Yo estaba viendo el canal A, y que casi me desmayo, ¿no? Mirá vos. Yo no sé si sabes esto que te voy a contar. Me escribe Nico Clementoni, un prestigiosísimo colega del Diario Popular. El recordado Dante Sabatarelli, me pone Nico Clementoni, les ponía a los alumnos los partidos relatados por De Paoli y decía, Sabatarelli, este sabe, puede relatar y comentar al mismo tiempo, les decía a los pibes. ¿Sabías esto? No lo sabía y la verdad que Mirá. es una satisfacción. La Mirá. verdad que el otro día me preguntaron si estaba bien o mal y yo les explicaba que en las épocas que yo me criaba haciendo el Parque Rivadavia y a comprar esos cassettes de época de Víctor Hugo,
campeón Boca 81, José María Muñoz, River campeón 80, y empecé a investigar sobre Muñoz, no solamente quedarme con lo que era Víctor Hugo, y Fioravanti, Muñoz, Víctor Hugo, eran los más importantes, no solamente por ser los más importantes del momento, sino que tenían la capacidad de relatar y comentar, y que el comentarista acompañaba o comentaba otra cosa. Lo que pasa es que muchos relatores les parece que le empezó a molestar mucho que el relator, en este caso yo, empiece a contar cosas, y bueno, ahí me di cuenta que el ambiente es muy complicado, porque yo digo, bueno, si a vos te molesta que yo comente, si yo digo tantas boludeces, te tenés que poner contento que digo boludeces. ¿Será que no digo boludeces y te molesta que digo cosas que vos no podés decir? Y esto es un poco lo que termina pasando, porque digo, hay que tener autocrítica y cada uno haga lo suyo, qué sé yo. Y la verdad que uno cuando hace un comentario, lejos está de faltar al respeto o querer meterse en el terreno de un comentario. Gracias a Marcelo Rodríguez, que escribe. Juan Carlos Peralta cuenta una anécdota. Escucha, un amigo de él, dice Peralta en Twitter, de Boca, Juan Carlos de River, y Juan Carlos le dice por WhatsApp, aguante, corazón, aguante. Y la mujer del amigo le agarra el celular y le responde, ¿qué te pasa con mi marido? Y este amigo que nos escribe en Twitter le dice a la mujer, si vieras y escucharas fútbol, no harías estas preguntas. Qué linda anécdota. Y me sorprendiste cuando escuchamos recién el gol de Cassini, aquel penal de Boca frente al Milan, con el 5-4-3-2-1. Pensé que era de estos tiempos. No me imaginaba que ya lo tenías de aquella época. Más No, contemporáneo. eso es una cosa que le saqué a Víctor Hugo hace muchos años. Chicago le ganó a Boca 5-0, y yo me eduqué relatando goles con ese 5-0 a Boca de Víctor Hugo. Yo era jugador y en mi pasacassette teníamos música, teníamos rock, teníamos Maná, y de golpe vi el loco de Rodo a los compañeros, decía, ¡tac!, le metía el cassette y le metía el Chicago 5 Boca 0 con los relatos de Víctor Hugo. Y en los 5 goles, me acuerdo que atajaba Gatti para Boca en cancha de Vélez, que el Cholo Vega hizo 2 goles, que le mando un abrazo y fue entrenador mío en inferiores, y el Cholo Vega fue a patear un penal, y Víctor Hugo en el tercer gol, porque Gatti atajó un penal, en el tercer gol dice 5 pasos de carrera, ¿y qué pasa? Dice 5, 4, 3, 2, 1, y él deja un silencio, y desde el estudio mandan un cañonazo, un sonido, un efecto, que se escucha, y detrás de ese cañonazo aparece el grito de gol. Es algo que me rompió la cabeza para siempre y jamás soñaba ser relator. Mirá cuántas cosas. Y cuando lo pude poner, lo puse. No fui con eso como un copiar y pegar. ¿Y el aguante, corazón, aguante? No, eso me salió, creo que me salió en el partido del Milan. Aguantá, corazón, aguantá. Me duele el corazón. Sinceramente estaba como alterado porque ese partido pasó de todo. Claro. Rodo, te mandamos un gran abrazo, gracias por esta charla, 2:04 de la madrugada, para los que dudan si esta nota es en vivo. Te agradecemos por la buena predisposición, te queremos mucho y descansá. Bueno, muchas gracias, Leo, el agradecido soy yo, y voy a ver si la puedo conseguir esta charla, si la guardo y la dejo en el canal mío de YouTube, que entra mucha gente a ver cómo se entrena, cómo se hacen goles, pero también es un poco la parte de por qué y quién soy yo. Me parece que en muy pocos lugares tuve la posibilidad que me acabas de dar y te lo voy a agradecer. Abrazo grande, Rodo, y te agradezco de nuevo. Un gusto haberte conocido un poco más a través de esta charla. Gran abrazo, que descanses. Chao, Leo, gracias. Abrazo grande, buenas noches. Gracias, 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 abrazo